Señoras, señores, tengan todos ustedes buenas noches. Bienvenidos a nuestro Somos Debate, el encuentro de cada miércoles aquí en Somos Santa Fe con todos los temas de actualidad. Temas de actualidad en una semana que ha sido importante de lo político. Han transcurrido 7 días realmente muy importantes, con novedades que probablemente no involucran cambios necesarios, pero que sí apuntan a un año intenso desde lo político, un año con contenidos electorales importantes. La semana pasada, concretamente el pasado jueves, la Cámara de Senadores en su sesión preparatoria renovó su mesa directiva. Nosotros vamos a trabajar este primer bloque de Somos Debate en torno a la composición de lo que han sido las mesas directivas de las dos cámaras, porque el jueves pasado lo hizo senadores y en la jornada de este martes lo hizo diputados. Vamos a ver, en primer término, cómo ha quedado conformada la mesa directiva de la Cámara de Senadores a la luz de los consensos alcanzados el jueves anterior. Bueno, el Senado, cuyo titular natural es el vicegobernador de la provincia, Carlos Alcides Facendini, reeligió como presidente provisional al senador de las colonias, al senador Rubén Reyes Pirola. El vicepresidente provisional primero de la Cámara es el senador del Departamento Constitución, Germán Giacomino. Como vicepresidente provisional segunda ha sido electa la senadora del Departamento San Martín, la única senadora mujer de la Cámara, la senadora María Cristina Berra. Como secretario administrativo de la Cámara se desempeñará Carlos Américo Bermúdez. Como secretario legislativo, el doctor Ricardo Paulichenko. Como subsecretario legislativo, Fernando Asegurado. Y el Senado de la provincia acordó mantener sesiones los días jueves a partir de las 12 y los viernes a partir de las 10. Esto en el ámbito de la Cámara de Senadores. ¿Qué pasó ayer en diputados? Bueno, diputados ayer tuvo una sesión realmente muy emotiva que comenzó con un homenaje al diputado provincial mandato cumplido Avelino Amado Lago, fallecido hace muy pocos días. Avelino Lago fue una figura importante en los últimos años en la política santafesina. Primero, durante su desempeño en el Tribunal Electoral y después en la Cámara de Diputados. Los presidentes de todos los bloques coincidieron en destacar su persona, sus cualidades, sus dotes de un hombre que colaboró con todos los sectores desde el Tribunal Electoral y lógicamente después su labor como diputado en 4 años, donde apuntó a todos los temas de salud, a los temas de discapacidad, a los temas que tienen que ver con los más vulnerables. ¿Cómo quedó constituida la mesa directiva de la Cámara de Diputados? Bueno, la Cámara, por un amplio consenso de bloques, reeligió como presidente al doctor Antonio Bonfatti, del Frente Progresista Cívico y Social, socialista, el hombre más votado en las elecciones. En alguna medida, la reelección del doctor Antonio Bonfatti respeta el mandato popular de 2015, cuando triunfó ampliamente en la elección de diputados, y no solo que triunfó, sino que fue el candidato más votado, inclusive sacando mayor caudal de votos que el propio gobernador de la provincia, ¿no? Como vicepresidente primero fue ratificado el diputado Roberto Mario Mirabella, del Frente Justicialista para la Victoria. Como vicepresidente segundo, Germán Ernesto Mastrocola, de Cambiemos. Secretario administrativo Javier Echaniz, secretario legislativo Mario César González Raiz, subsecretario Eduardo Nini, y acordó la Cámara de Diputados sesionar el miércoles a las 15, los jueves a las 15 y eventualmente los viernes a partir de las 10 de la mañana. ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, el próximo lunes, a partir de las 10 de la mañana, ha sido convocada la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa dará comienzo a un nuevo periodo de sesiones ordinarias, escuchando el tradicional mensaje del gobernador de la provincia. Será el segundo mensaje del gobernador Miguel Lifschitz el próximo lunes a las 10 de la mañana ante el plenario de 19 senadores de los diputados de la provincia, de los legisladores de la provincia y por supuesto de los 50 diputados, de los 19 senadores y del vicegobernador, que será el anfitrión como titular natural de la Asamblea Legislativa. Todo esto acontecerá el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana
en el día 1 de mayo, en el aniversario de la Constitución Nacional, en el Día de los Trabajadores. Y vamos a hablar del año electoral también. ¿Por qué decimos que vamos a hablar del año electoral? Porque han comenzado a caer las hojas del cronograma electoral de 2017. Ustedes saben que la Cámara Electoral Nacional establece un cronograma que comienza a deshojarse 180 días antes de las elecciones generales. Bueno, en el pasado miércoles, a partir de las 24, han comenzado a desarrollarse los plazos, las fechas de este cronograma electoral. Vamos a ver algunas fechas que hemos preparado para todos ustedes y que van a mostrar, al menos durante estos 2 primeros meses de actividad, abril, que está transcurriendo en sus últimos días, y mayo, cuáles son las fechas que establece el Código Nacional Electoral. Bueno, en las últimas 24 horas, este 25 de abril, se ha cerrado el padrón provisorio y se ha establecido como fecha límite para la inclusión de novedades registrales. Esto acontece 180 días antes de la elección general. El 5 de mayo comenzará la publicación de los padrones provisorios. El 15 de mayo, 90 días antes de las PASO, será la fecha límite para efectuar la convocatoria de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En realidad las PASO ya están convocadas y el 19 de mayo finaliza el plazo para efectuar los reclamos de los electores sobre datos y para solicitar la eliminación de todas aquellas personas fallecidas que obviamente estarán fuera del padrón. Todo esto apuntando a las fechas claves de la elección que viene, es decir, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del mes de agosto y, como ustedes también tienen en pantalla, las generales del 22 de octubre de 2017. Bueno, todo esto apunta a informarles, a ilustrarles sobre lo que son las próximas fechas en materia de cronograma electoral o de cronograma preelectoral, si ustedes así lo prefieren. Bueno, dejamos un poquito el tema preelectoral y vamos a recibir a nuestro primer invitado de esta noche. Está con nosotros el diputado provincial Rodrigo Roy López Molina. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Bien, Rodrigo? Muy bien. Bueno, bienvenido a Somos Debate. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Año electoral, año político, con seguramente de aquí en más un calendario que se abre con muchas posibilidades para todos los candidatos, ¿no? ¿Cómo está Cambiemos? Bien, la verdad que estamos trabajando desde el año pasado para consolidar Cambiemos en Santa Fe. Lo que uno espera, y cuando vos leías recién el calendario y que se hace tan largo a veces para... Menos de 180 días. Exacto. Para las generales. Y para el vecino se hace complicado a veces los años políticos. Creo que los políticos tenemos que siempre ratificar un compromiso, que más allá de los tiempos electorales y las necesidades y los objetivos que cada uno tenga de su espacio político, haya una agenda ciudadana, haya una agenda cercana a la gente, que no se altere o que todo esto no contamine la posibilidad también de discutir otros temas. Y los temas que hoy importan al santafesino, desde los aspectos de seguridad, aspectos de empleo, de obras de infraestructura, de justicia, quedan todos postergados hasta el 23 de octubre. De verdad, habremos tenido un año poco productivo. Entonces creo que hay que tener la capacidad para enfrentar las elecciones, enfrentar esas elecciones con proyectos, con propuestas, pero también no dejar de responder a esa agenda legislativa importante que busque o trate de encontrar soluciones concretas para lo que todos los días preocupa al vecino de a pie. Agenda legislativa que para ustedes prácticamente ha comenzado con el periodo extraordinario, pero a partir de ahora viene la elaboración propia, ¿no? Sí, es decir, ya no mensajes, ya no proyectos del Ejecutivo, sino trabajo de elaboración propia en los distintos bloques, ¿no? Sí, nosotros tuvimos una sesión extraordinaria muy importante en el mes, a principios del mes de marzo, donde al menos desde nuestro lugar hicimos aportes para la reforma del Código Procesal Penal, que parece siempre un tema que lo vemos lejano, pero que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando todos los días, temas de prisión preventiva, tema de pruebas, de cómo cuidar a la víctima, cuando en el país estamos discutiendo, después del horroroso crimen de Micaela, esto de cómo un proceso penal, cómo un juez penal también puede aportar a que vivamos más seguros o que consagremos impunidad. Y en diputados al menos
dimos un debate adulto, serio, donde todos hicimos aportes para lograr mejorar una legislación que nos haga vivir un poco más seguros. Creo que es eso solamente un pequeño porcentaje. Después tenemos que hablar de policía, de servicio penitenciario, pero ahí desde diputados hicimos un aporte que creo que es importante. Los jueces siempre, bueno, ahora el nuevo sistema penal, que ha sido defendido unánimemente por todos los sectores judiciales, apunta a una mayor transparencia, a que la figura del juez sea imparcial e impartial, o sea, que el juez esté observando el trabajo de los fiscales y de los defensores para poder actuar con criterios de imparcialidad. Pero en general, los jueces se ocupan en aclarar, cuando uno habla con ellos, de que ellos intervienen después que ocurrieron los delitos. Que obviamente ellos son quienes deben juzgar la situación de las partes y que es la legislación la que en todo caso tiene que apuntar a prevenir las situaciones de delito. Es decir, en alguna medida ellos dicen que ellos son un poco prisioneros de la ley, que hay que tener una ley como para poder trabajar todos estos temas. Uno de los temas que yo diría preocupa a la ciudadanía y preocupa mucho desde el punto de vista de la legislación penal es este tema de la reincidencia. Hay un criterio de los jueces de excarcelar fácilmente porque se dan muchos casos de reincidencia, o sea, personas que en reiteradas oportunidades cometen delitos, ya sea robos, asaltos, asociaciones ilícitas, bandas organizadas o violadores seriales. Es decir, ¿cómo es posible que haya tanta facilidad para excarcelación? ¿La ley dice esto? Es buena la pregunta, porque a veces se trata de dar estos debates desde posturas demasiado extremas, donde se niega todo lo otro. Y la verdad que la seguridad es como si fuese esta mesa con varias patas. No es una pata la que sostiene la posibilidad de que todos vivamos más seguros. No es solamente responsabilidad de la justicia o solamente responsabilidad de tener una buena legislación. Yo creo que en esta discusión que estamos dando hay dos patas fundamentales que dependen directamente de la política o de la conducción política del gobernador, que es la policía y el servicio penitenciario. Después tenés, seguramente desde la legislación, desde las leyes, mejoras para hacer, modernizarlas, adaptarlas más a estos tiempos, pero sí tenés una responsabilidad que la justicia no puede eludir. Y por momentos uno siente que los jueces se sienten a sí mismos y así se interpretan frente a los vecinos como si fuesen extraterrestres, ¿no? Como que hay reclamos que a ellos no les llegan o que ellos no tienen herramientas para responder. Y vos pusiste muy bien el ejemplo de estas excarcelaciones, o de otorgar salidas anticipadas, transitorias o libertades condicionales previo al cumplimiento de la condena. Y en esto hay que decirlo con mucha claridad. No hay ninguna ley hoy en Argentina que obligue a un juez a liberar de antemano a un condenado. La regla es que quien cometió un error y tiene un tiempo de condena que cumplir, pase su tiempo dentro de un penal. La excepción son las salidas transitorias, las libertades condicionales, que allí el juez tiene que hacer una evaluación y no conforme solamente lo que le diga la ley, sino que conforme a lo que los informes del servicio penitenciario le acercan. Y ahí tenés, Carlos, otro problema. Tenés jueces que basan estas decisiones para otorgar salidas anticipadas en base a informes que le acerca el servicio penitenciario, de un servicio penitenciario que, con todo dolor digo, no está en condiciones de reeducar a nadie. Entonces llegan informes penitenciarios de internos que desde el primer día que entraron a ese penal no recibieron ningún tipo de acompañamiento, desde lo social, desde lo psicológico, y que solamente se completan informes casi como si uno puntea formalmente algunos ítems. Entonces, otorgar libertades de condenados por delitos graves en base a estos informes genera estos problemas de personas que salen y después reinciden en el delito porque no tuvieron nunca una instancia de reeducación, recapacitación o reinserción social. En la Cámara de Diputados han muerto varios proyectos, yo decía han muerto porque han perdido estado parlamentario, ¿no? Que han elaborado senadores con criterio de restringir un poco el tema de las libertades condicionales, limitar un poco el tema de las excarcelaciones, fundamentalmente en delitos graves, delitos que tienen que ver con las personas, casos de homicidio, casos que tienen que ver con violación y muerte, casos que tienen que ver con asociaciones ilícitas, bandas para delinquir, con logística. Llegan a diputados esos proyectos
y ahí pierden estado parlamentario. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay apoyos, no hay consensos? ¿No se logran los consensos para unificar estos proyectos? Puede ser que en algunos casos no haya consensos entre el propio oficialismo, porque generalmente las divergencias surgen dentro del mismo frente progresista. Pero saliendo de la política hay una discusión de fondo que está bueno dar, que es cómo reaccionamos los políticos frente a hechos de gravedad. Y muchas veces algunos políticos estornudan con algunos proyectos legislativos frente a hechos de gravedad cuando no son la verdadera solución. Yo estoy dispuesto a dar el debate si es necesario endurecer algunos requisitos de salidas previas al cumplimiento de la condena, a que se cumpla la condena, para delitos graves. Pero esto siempre me recuerda mucho a cuando frente a delitos de gravedad aparecen las opiniones que dicen hay que endurecer las penas. Y no hay ningún país del mundo que solucionó su problemática de inseguridad solamente respondiendo a esta problemática con el Código Penal o con el Código Procesal Penal. De hecho, en el Código Penal, después de lo que fue el caso Bloomberg, los delitos más aberrantes, por ejemplo, secuestro seguido de muerte, tienen penas altísimas. Los delitos que tienen penas más bajas, ¿sabés cuáles son? Entre ellos, los que son contra la administración pública, los delitos de corrupción. José López intentando enterrar dólares en un convento, probablemente si recibe una condena, va a recibir una condena baja. O sea, ahí tenemos que dar un debate todavía pendiente. Pero tampoco se soluciona con endurecer solamente los requisitos de alguna salida. Si no miramos al servicio penitenciario, si no tenemos la voluntad de ir contra la corrupción que está inserta dentro del servicio penitenciario, las mafias que están adentro del servicio penitenciario, vamos a seguir sosteniendo un sistema que se olvida de las personas cuando entran y es casi como un depósito humano, y después en algún momento esa persona sale y pasó por una universidad, por una escuela de delito, donde no pudo reconocer su culpa, mejorar su reinserción. Entonces, la visión tiene que ser más amplia. La visión tiene que ser mejorar la justicia, mejorar la policía, mejorar el servicio penitenciario y después, claro, todo lo otro. Lo que es a largo plazo, sobre todo la educación. Roy, ¿qué es esto del amigo del tribunal? O el amicus curiae, como dicen en latín los doctores. Los abogados solemos, porque yo también soy abogado, hablar con latinazgos que nadie entiende. Ver, pero amigo del tribunal. El amigo del tribunal, uno tiene la sensación, y en esto que hablábamos, que la justicia por momentos es una habitación cerrada con las persianas bajas, donde adentro está el juez, están las partes, el demandante, el demandado, el fiscal, el acusado, y que uno no entiende lo que pasa allí, y que por momentos se ponen de acuerdo o no y sale una sentencia que tampoco entendemos. Lo que intenta hacer el amigo del tribunal es otorgar o generar una herramienta que aporte a lograr una justicia más transparente, una justicia más cercana a la sociedad. ¿Por qué? Porque es la posibilidad que tienen personas con reconocida trayectoria en un ámbito, en una disciplina, ONG, fundaciones, asociaciones importantes, de ponerse a disposición del juez para hacer aportes para que el juez, cuando tenga que decidir en ese proceso, tenga más información. Te pongo un ejemplo para que se entienda. ¿Te acordás cuando se discutía la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo? Una de las ONG que pidió constituirse y participar como amigo del tribunal fue Greenpeace. Greenpeace, una entidad súper reconocida en el ámbito de la defensa de la ecología, del medio ambiente. A nivel internacional, consideró que tenía cosas para decir, información, estadísticas en ese proceso, para acercársela al juez y que el juez, cuando tenga que definir en un fallo qué decide, tenga además de lo que lo aportan las partes, información extra que le acerca al amigo del tribunal. Entonces es una herramienta que se puede empezar a aplicar, que da agilidad, que da cercanía y que además lo pone al juez en una situación de mejor posición a la hora de tener que decidir. Roy, bueno, nos queda muy poquito tiempo, ¿no? Pero no puedo dejar de preguntar por temas de política. Este es un año electoral, vamos a tener renovación de mitad de Cámara de Diputados, vamos a tener renovación de consejos municipales. ¿Cómo está Cambiemos de cara al panorama electoral que viene? Muy pocas semanas quedan para el cierre de listas y obviamente, seguramente están trabajando sobre candidaturas, ¿no? Sí, claro, y creemos que nuestra mejor forma de hacer campaña es mostrar lo que hicimos en estos 16 meses de gobierno, donde tuvimos un año complejo y difícil como fue el 2016, pero que tomamos decisiones que fueron fundamentales para que en el 2017 Argentina y Santa Fe vuelva a crecer. Y no solamente desde la economía, con decisiones fundamentales para atraer inversiones como salir del cepo cambiario o salir del default
para poder lograr de vuelta financiamiento para obras que, por ejemplo, Santa Fe está aprovechando con el crédito que le aprobamos desde la legislatura provincial, sino también de lograr cuidar a aquellos que se encuentran en los sectores más vulnerables. Tuvimos en el 2016 récords de asignaciones familiares, 9 millones de personas beneficiándose con ese derecho. Fuimos a buscar a 1,5 millones de chicos que no recibían la asignación universal. ¿Te acordás cuando decían que Macri iba a venir a quitar ese derecho? Incorporamos 1,5 millones más de chicos que no estaban registrados en ningún lado y los fuimos a buscar a sus casas, a sus escuelas, a sus barrios, y además con desafíos grandes como es bajar la inflación, lograr poder adquisitivo de los salarios y reactivar la marcha de la economía. Con lo cual, no tengo duda que todo esto que estamos charlando hoy va a ser la gran bandera de nuestra campaña en Santa Fe. Roy, una última pregunta, que no es una pregunta sencilla de responder porque seguramente no depende de ustedes. ¿Cómo están mirando la performance del intendente de Santa Fe, que ha hecho un acercamiento importante a Cambiemos? Y bueno, pero él está inserto en otra formación política, que es la Unión Cívica Radical, con la cual, lógicamente, en el Frente Cambiemos hay algunos acuerdos, algunos consensos y también hay algunas diferencias, ¿por qué no decirlo, no? Sí, José Corral fue o es uno de los radicales que más esfuerzos han hecho para lograr consolidar Cambiemos. Esfuerzos que, como no dependen enteramente de él, también no tuvimos tanto éxito en la convención radical a nivel provincial, pero sí creo que es un intendente joven, un intendente con una proyección enorme, que seguramente no va a ser el último estadio que llegue a ser intendente de Santa Fe y que ha logrado transformaciones en la ciudad importantes a nivel de infraestructura, a nivel de servicios, lo que ha hecho con los jardines municipales, a nivel de transparencia y de gobierno abierto, y claro que desde el gobierno nacional y todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad política en Santa Fe vamos a estar cerca de él y lo vamos a acompañar. Rodrigo Roy López Molina, con nosotros aquí en Somos Debate. Muchas gracias por haber estado esta noche. Gracias, Carlos. Y bueno, y seguramente el lunes nos vamos a ver en la Asamblea Legislativa, porque es una convocatoria muy importante, que marca el inicio, prácticamente podríamos decir, del año legislativo en pleno, ¿no? Con el pleno de los senadores y los diputados trabajando. Así es. Ojalá sea un año intenso. Allí nos veremos. Desde lo legislativo. Gracias. Nosotros seguimos en Somos Debate porque tenemos más temas, hay muchos invitados más, los vamos a compartir enseguida. Estamos donde tenemos que estar. Provincia de Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.